Medidas de posición para datos en una serie simple. Las medidas de posición ayudan a dividir una serie de datos en subgrupos con características muy específicas. Las comúnmente utilizadas son los cuartiles y los percentiles. De estas dos, nos vamos a centrar en esta exposición en los cuartiles. Si tengo una serie de n datos simples y la quiero dividir en 4 subgrupos, y donde cada subgrupo tenga la misma cantidad de datos, es necesario hacer 3 divisiones. Es necesario establecer 3 medidas de posición. Esas medidas de posición se llaman el cuartil inferior o Q1, el cuartil 2, también conocido como la mediana, y el cuartil superior o cuartil 3. Entonces, cuando quiero dividir un grupo de datos en 4 subgrupos de la misma cuantía, debo de hacer 3 divisiones que se llaman cuartiles. Bueno, típicamente entonces los cuartiles dividen a un conjunto de datos en 4 grupos en donde se contiene cada uno el 25% de las observaciones, el 25% del total de datos. El diagrama representa al 100% de la información dividida en 4 grupos. Justo esas 3 líneas centrales son los 3 cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Recordando que el cuartil 1 abarca al primer 25% de los datos, que el cuartil 2 abarca al segundo 25% de los datos, o bien al primer 50% acumulado de la información, y el cuartil 3 que abarca al tercer 25% de los datos, o bien el 75% acumulado de la información. El cuartil 1 también se le conoce como el percentil 25. El cuartil 2, que conocemos como la mediana, también se le llama el percentil 50. Y el cuartil 3, que tiene el 75% acumulado de los datos, por esa razón se le conoce como el percentil 75. Ahora vamos a ver las fórmulas para calcular primero la posición y después determinar el valor de cada cuartil. Dado que el cuartil 1 separa al primer 25% de los datos o bien a la primera cuarta parte, pues la fórmula para calcular la posición del cuartil 1 es muy intuitiva. La posición del cuartil 1 es n más 1 entre 4. Los siguientes 4 ejemplos nos van a ayudar a determinar primero la posición y después a calcular el valor de este cuartil. Ejemplo número 1. Para el conjunto de datos que se observa a continuación, hallar el valor del primer cuartil. Lo primero que debemos hacer para hallar el valor del primer cuartil es determinar la posición. Y para poder determinar la posición es imprescindible conocer el número de datos. En este caso, 11 datos. En consecuencia, la posición del cuartil es 11 más 1 entre 4, lo cual significa 3. Esto quiere decir que es el dato tercero, es el que representa el cuartil número 1. En consecuencia, el dato tercero es 9. Por tanto, el valor del cuartil es 9. Debe quedar clara la diferencia entre la posición y el valor. Este ejemplo nos dice claramente que el cuartil primero se ubica en la posición tercera y, observando los datos, la posición tercera corresponde al valor de 9. Solución: el cuartil 1 es 9. Ejemplo 2. Tenemos una nueva serie de datos y nos piden de la misma manera hallar el primer cuartil. Nuevamente debemos verificar la cuantía de datos. Observamos rápidamente y podemos darnos cuenta de que se trata de 9 datos. La solución entonces parte de que n es igual a 9. Así, la posición del primer cuartil es 9 más 1 sobre 4. Esto es 2.5. La traducción de este resultado es que el cuartil 1 se encuentra justo
entre el dato segundo y el dato tercero de la serie. Si vemos claramente, el dato segundo de la serie es 8, el dato tercero es 11. Entonces, para calcular el valor del cuartil 1, basta con sumar 8 más 11 y dividirlo entre 2. Esto nos da 9.5. 9.5 es el valor del primer cuartil en esta serie. Ejemplo 3. Una nueva serie de datos y se nos pide hallar el valor del primer cuartil. Aquí, en este caso, debemos de notar que son 12 datos. Por tanto, la posición del cuartil 1 es 3.25. A diferencia del caso anterior, que se ubicaba en 2.5, justo a la mitad del dato segundo y el dato tercero, en este caso, nuestro primer cuartil se encuentra entre los datos tercero y cuarto, pero es claro que está mucho más cercano del dato tercero que del dato cuarto. Si nosotros observamos, el dato tercero es 19 y el dato cuarto es 23. Está más cercano al dato 19. Para resolver esto, entonces, tenemos dos criterios que se pueden aplicar. El primer criterio corresponde al bachillerato internacional, el cual nos dice, si su posición de cuartil 1 no fue 0.5, entonces tome como valor del cuartil al dato más cercano. En nuestro caso, como la posición era 3.25, el dato más cercano es el dato tercero, y el dato tercero corresponde a 19. La segunda postura que vamos a revisar, que es la más general y la más comúnmente utilizada, es la postura que hace una interpolación lineal. Es decir, ya que sabemos que el cuartil se ubica en la posición 3.25 y que sabemos que se ubica entre el dato tercero y el dato cuarto, obvio, más cerca del dato tercero, la interpolación nos dice lo siguiente: tome el dato tercero y súmele el 0.25 de la distancia que separa al dato cuarto del dato tercero. Sabíamos que el dato tercero es 19 y que el dato cuarto es 23. Basta con sustituir los valores correspondientes y observar que el resultado del cuartil número 1 es 20. Ejemplo cuarto. Y vamos a reforzar el ejemplo anterior. Tengo una serie de datos y me piden el primer cuartil. Nuevamente debemos de verificar la cuantía de datos. Tenemos 18 datos. Por tanto, la posición del cuartil es 18 más 1 sobre 4, esto es 4.75. Rápidamente nos damos cuenta que el cuartil número 1 está entre el dato cuarto y el dato quinto, pero en este caso es un dato mucho más cercano al dato quinto, es 4.75, a diferencia del 3.25 del caso anterior. Bien, vamos a proceder tal como lo establecimos en el caso anterior, con las dos posturas, la postura del bachillerato internacional y la regla comúnmente usada que realiza una interpolación lineal. 4.75 entre el dato cuarto y el dato quinto. Hay que notar que el dato cuarto es 9 y el dato quinto es 12. Como estamos más cercanos del dato quinto, pues el bachillerato internacional admite como solución que el cuartil número 1 es 12. Una interpolación lineal para la posición 4.75 nos dice lo siguiente: al dato cuarto, súmele el 0.75 de la distancia que separa al dato quinto del dato cuarto. Dado que sabemos que el dato cuarto es 9 y que el dato quinto es 12, hacemos la sustitución. El resultado es 11.25. Así pues, ese es el valor del cuartil 1. La fórmula para calcular el cuartil 2, al que llamamos mediana, pues es justo la que ya conocíamos. Es justo n más 1 sobre 2. Debe quedar claro que esta fórmula de n más 1 sobre 2 resulta del hecho de que hasta el cuartil número 2
hemos cubierto 2 de las 4 partes en que están divididos los datos. Es decir, hasta el cuartil número 2 tenemos 2/4 partes de la información. Eso explica el 2 y el 4 en la fórmula, que después se simplifica a 1/2. 1/2 de n más 1. Bueno, la explicación y ejemplificación sobre cómo calculo el valor es exactamente la misma que vimos en los 4 ejemplos anteriores. Lo único que cambia es la posición por la fórmula para el cuartil número 2. Pero los ejemplos anteriores son muy ilustrativos de cómo calculo el valor una vez que conozco la posición. El cuartil 3 habíamos dicho que cubre el 75% acumulado del total de datos. Es decir, cubre las 3/4 partes de la información. Este razonamiento nos permite entender con mucha claridad la fórmula. Para la posición del cuartil número 3, la fórmula es 3 veces n más 1 entre 4. O dicho de otra manera, 3/4 de n más 1. Bien, tal como dijimos para el cuartil número 2, la mediana, para el cuartil número 3, ¿cómo se calcula el valor? Se puede proceder exactamente como ejemplificamos antes. Lo único que cambia, hemos dicho, es la posición. Por tanto, todo lo que dijimos antes acerca del cálculo del valor es aplicable para el cuartil 1, para el cuartil 2 y para el cuartil 3. Finalmente, una vez que nosotros conocemos el valor de cada uno de los 3 cuartiles, otra medida de posición y o cálculo de dispersión de los datos es el rango intercuartil. El rango intercuartil nos indica qué tan disperso está el 50% central del conjunto de datos. La fórmula para el cálculo del rango intercuartil, por tanto, depende de los cuartiles superior e inferior. El rango intercuartil RI se calcula como la resta de Q3 menos Q1. Hay que notar claramente la diferencia entre lo que es el rango y el rango intercuartil. El primero calcula la diferencia entre el primer valor de la serie y el último. El rango intercuartil calcula la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil.